Muy bienvenidos al espacio Soobet de esta semana. Ya a esta altura de las circunstancias se llevaron a cabo muchas reuniones entre la mesa de enlace y el flamante secretario de Agricultura, Juan José Bailo. Incluso los recibió el propio ministro de Economía, Sergio Massa, cuadros técnicos de la Secretaría de Agricultura con cuadros técnicos de las entidades del campo. ¿Qué es lo que pide el campo para acelerar más el proceso de exportaciones, de liquidación? Algo que me parece va a ser impensado se dé en el corto o en el mediano plazo, que es un acortamiento en la brecha cambiaria para facilitar este mayor proceso de liquidación que está pidiendo el Banco Central para hacerse de reservas. Dicen, y es así, se penaliza mucho más por el diferencial cambiario que por las retenciones en sí mismas, que se discuten, por supuesto, también en la mesa de negociación. Por estas horas también reuniones entre los empresarios de la industria frigorífica vinculadas con la exportación y los cuadros técnicos, aún con el propio secretario de Agricultura. ¿Qué es lo que pide la industria? Que se termine con los cupos a las exportaciones de carne vacuna. Se entiende que están penalizados hoy 7 cortes prohibidos y que van a seguir estando mientras continúe esta administración al frente de los destinos de la Argentina. Pero pretenden que aquella past performance que establece cupos todavía quede de costado y que además haya un enroque en esos 7 cortes prohibidos, que salga la nalga de la prohibición y que entre la prohibición la cuadrada, teniendo en cuenta, esto lo dicen los empresarios exportadores, que se integra mucho mejor con el mercado chileno y con Italia la nalga que la cuadrada. Habrá que ver y qué es lo que se puede llegar a aportar en este sentido en materia de negociación política, sobre todo porque también al gobierno le interesa y mucho un aspecto interesante que aporta a este desarrollo, a este ida y vuelta entre lo público y lo privado, que son los cortes cuidados. Esto le interesa mucho a Matías Tambolini, que pidió un mayor volumen por parte de la industria exportadora en los supermercados, recordando que hubo un retoque de precios el último mes del 1%. Por supuesto parece poco en función de la inflación, pero no sería tanto teniendo en cuenta lo que publicó el INDEC como dato desagregado de la inflación, porque cortes como el asado, por ejemplo, cayó el 0,5% y como la nalga cayó el 0,3%. Veremos qué es lo que sale de todo esto, pensando que también hay una dinámica muy compleja en el contexto del negocio para el consumo interno, teniendo en cuenta que hay mucha dificultad para colocar cortes de calidad, de novillitos, de vaquillonas, que es lo que produce habitualmente el feedlot en la Argentina, que hoy tienen margen bruto negativo y que se chocan contra una pared, contra un frontón, cuando pensamos en la dinámica comercial de mostradores y góndolas. Mientras tanto, al mismo tiempo, hay una enorme presión de los exportadores por el novillo. Se está pagando entre 550 y con un techo de 560 pesos kilo de carne en gancho por el novillo tipo Hilton. Claro, para llegar a los 560 pesos tiene que ser un novillo con menos de 500 kilos británico y con un plazo de 30 días. Se paga en este ciclo de la cuota 481 por ese novillo de feedlot lo mismo o un poquito menos que el novillo Hilton. Es raro porque históricamente ese novillo feedlotero, cuota 481, tuvo un diferencial positivo de entre el 7 y el 8% con respecto al Hilton. Hay mucha demanda por la vaca, a pesar de que hay mucha oferta de vaca, esa de descarte y manufactura, teniendo en cuenta la estacionalidad que atravesamos. Vaca tipo Unión Europea, casi 510 pesos, kilo de carne en gancho, y una conserva manufactura, prácticamente el mismo precio, y una dinámica muy firme por todo lo que tiene que ver con la reposición. El ternero, 425 pesos de promedio, macho y hembra 405 y ternera 385 pesos. Compran todos, ya no solo el invernador, al que le empezó a llover un poquito, también el feedlotero, porque vende una jaula de gordo a pesar de que el número no le cierre y no se quiere quedar con los pesos. Hoy lo que queman son los pesos. Y por último, en función de la información pecuaria vinculada con la producción de bovinos en la Argentina, el último dato, la última encuesta de CREA, el 56% de los empresarios CREA piensa que el año que viene
va a tener mayor nivel de inversión en materia ganadera. Es interesante esto. Los empresarios apuntan a que la ganadería el año próximo tendrá mejores alternativas de negocio que la agricultura y que la lechería. Y el 37% de estos empresarios sostiene que el año que viene todavía van a generar un mayor proceso virtuoso de recría. Soovet posee la combinación más eficaz para el tratamiento de la diarrea, Electrolac, en sus dos presentaciones, individual de 50 mililitros y multidosis de 1 litro, rehidratante líquido con energizante, palatable y de fácil disolución. Enteroplus jarabe, el antidiarreico más concentrado del mercado, 1 mililitro cada 5 kilos. Y Enterorelax Duo, una moderna formulación con acción analgésica, antipirética y antiendotóxica y espasmolítica. La combinación ideal en la que se puede confiar. Soovet, laboratorio argentino de calidad internacional a precios locales. Dato de lechería. Se publicó el precio del Siglea del mes de julio, 50 pesos con 51 centavos, una evolución intermensual del 5,7% en julio. La evolución interanual 57%. Un dato para tener en cuenta que tiene que ver justamente con la menor demanda en materia de precio. También esto está relacionado con el producto a nivel internacional. Está bajando mucho más de lo que los especialistas suponían para esta época del año. Una caída nueva del Global Dairy Trade, la venta de Nueva Zelanda, atada básicamente a la demanda asiática. El promedio, $3.500, una caída del 3,5%. Leche entera en polvo en $3.400, acusó una baja del 3,5%. Leche descremada en polvo en $3.500, prácticamente en equilibrio. Y el dato de porcinos, tenemos que hablar de un promedio para el capón magro masiva de 210 pesos y del máximo en 255 pesos con una tendencia alcista para las próximas semanas. Tiene que ver con las caídas en importaciones, básicamente afecta a toda la industria y la muy buena demanda interna del producto. Hay que tener en cuenta que se choca esa demanda interna, la que vende el fresco en los mostradores, y aquella demanda de chacinados, que en esta época habitualmente todos los años genera una gran demanda porque empieza a producir lo que vende masivamente desde la primavera hasta el verano inclusive. Soovet te mantiene informado todas las semanas. Soovet, nuestra receta, la mejor receta.